Cuando el Bodhidharma fue a China, trajo una trajo la expresión del Dharma, tal y como lo manejaban en la India. Y es muy interesante ver los procesos de inculturización desde la cultura que viene del Vedanta en el budismo a cómo se incorporó en China este proceso, porque en China se encontraron con una gran corriente espiritual, que es el taoísmo. Y esta, esta amalgama entre el budismo mahayana, que es el que traía el Bodhidharma, y el taoísmo es lo que dio lugar al Chan. O sea, el Chan no recibe la fuente exclusivamente del budismo, sino también un poco la impregnación que tiene. Las diferencias fundamentales en los textos es cuando ves un texto que es típicamente indio, es más cultural, más de lenguaje, más filosófico. Cuando ves un texto que viene del Chan, el elemento de lo natural, de la naturaleza, la- la- lo florido, de la paradoja, de la existencia, es, eh, es importante. Y el tema principal es cuando pasa de China a Japón o a Corea, también ahí recibe una inculturización. El llamado Zen militar, esa mala fama del Zen como algo hierático y rígido y tal, procede más del proceso del Zen en el periodo de la Segunda Guerra en Japón. La palabra Zen, de hecho, es japonesa, no es china. O sea, Dhyana es la escuela de Dhyana, que es en en India, la escuela del Chan, cuya síntesis principal yo la encuentro en Rinchi, y luego el planteamiento de su venida al Zen y la traída a Occidente. Y la traída a Occidente, pues todavía hay una dinámica no totalmente comprendida de cuál es la inculturización en Occidente, ¿no? Entonces, porque en Occidente se perdió la tradición de los místicos, los grandes místicos, en gran medida, y este reencuentro de la mística medieval con la práctica del Zen, que intentó también Bilitis, pero no solamente él, sino otros, hubo una generación de jesuitas que fueron discípulos de Yamada Rossi, y de ahí sale pues a Musami, sale también el Zen de Hawái, sale el Zen, algunos de los maestros de, de América, y una parte importante de ellos eh, ya no se sienten budistas. Entonces, ese proceso de inculturización es todavía, entre comillas, en saber en cómo, porque, por ejemplo, la, la escuela de Shimaru hace confesión de budismo y establece todavía el tema de la acreditación como bodhisattva y todo ese planteamiento que viene del budismo mahayana. Digo esto porque hoy nos toca hablar de una palabreja en chino que se llama Bubei. Bubei, el Bu es lo mismo que el Mu, del que hablábamos, y significa no.
y bei significa hacer o acción, y es no hacer, no acción. Y antes de entrar en ello, quizás para ponernos en conexión con lo de ayer, tener en cuenta que todo esto es un ciclo de profundización del Zen, quiero leeros y comentar algunos párrafos del llamado Libro del Desierto, que procede del sufí. No tiene nada que ver con este proceso, pero tiene todo que ver con este proceso, porque el lenguaje enseguida os vais a sentir reconocidos en él. Dice: en la severidad de los espacios resuena en el corazón un himno silencioso y potente. Es la hora de la libertad y de asumir los riesgos que comporta. Diego ayer nos recordó que el planteamiento de lo que hablábamos libera. Entonces este es un grito desde el corazón que hacen los practicantes del desierto, primero para la libertad interior y la asunción de las consecuencias de vivir esa libertad. La libertad del no dos, dijéramos que nos está diciendo es la hora de asumir esto. Y ese himno silencioso y potente está sonando en tu corazón desde el principio de los tiempos, pero ahora empiezas a escucharle. Por lo tanto, si ahora lo escuchas, es la hora. Desde lo más profundo vengo a encontrarte, amor sin tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta voz? Desde el más profundo en tu propio corazón te transformas, te manifiestas. Lo que siempre estuvo allí, lo que no sabes, en lo que siempre estará. Amor sin tiempo. Una voz que resuena en el fondo de tu ser, en lo más profundo, sin tiempo. Una voz que te llama y que te muestra, se manifiesta, estando siempre allí, siempre estará allí. En la tercera planta de este edificio hay un cartel grande en el pasillo que de pronto me chocó, porque es una cita de Billy Jagger. Y la cita es muy simple, dice: el ser humano no es el buscador, es el buscado. Entonces, fuerte, ¿eh? Tiene que ver con esto. Hay una voz en el centro del ser, en el centro de tu propio corazón, que te está clamando continuamente, buscando encontrarte. El libro del desierto pega aquí un salto y dice: hemos descubierto un centro maravilloso, pero con una condición, la de callar. Entonces que queda claro que no hemos de saber decirlo. Lo que descubrimos no hemos de saber decirlo, diría Juan de la Cruz. Entonces volvemos a preguntar y tornamos a girar, a dar vueltas una y otra vez. E insistimos: ¿qué ocurre? Queremos respuestas claras y definitivas. Queremos, en suma, saber. ¡Ay, lo que queremos! Sí, claro, es muy legítimo saber. Es lo primero, sí, y eso es lo que pedimos.
También pedimos un reconocimiento, que se nos tenga por tales, por los descubridores, por los usuarios, o por los especialistas, o por los dominadores. No aceptamos el silencio y la noche. Queremos hacernos oír, y bien lejos, como los vanos orantes que se empeñan en parlotear siempre. Y vaya si reclamamos la atención de otros, incluso de las víctimas quizá de nuestra necedad. Nada y nada, el mayor de los descubrimientos no tiene otro diploma que no sea el silencio. Si de verdad queremos alcanzarlo, hemos de ocultar qué es y renunciar a poseerlo para usufructuarlo o disponer de él. Porque el mayor de los tesoros es el más grande y es Él quien nos posee y nos transforma, no nosotros quien poseemos ese tesoro. Con esto, que es un texto poético, lo que hace es intentar quitarnos los esquemas mentales de algo que buscar, algo que encontrar, algo que poseo, algo que he encontrado, por fin he llegado. Ese todo esquema de a dónde tengo que ir, cómo llegar, te lo va eliminando. Y cito esta tradición porque luego vamos a meterlo en la tradición china y entonces para que veamos de una forma transversal, que es lo que a mí me gusta, cómo la filosofía perenne o cómo las verdades interiores se manifiestan a través de las diferentes tradiciones. Y esta tradición, que no tiene nada que ver con la tradición china a nivel histórico, sí tiene todo que ver a nivel espiritual. En el desierto, ya vaciado de pertenencias e identidades, ya vaciado de pertenencias e identidades, ya lavado de apriorismos y prejuicios, ya libre de dogmas y creencias, desnudo, desnuda en tu existencia, mantenida por tu grito de amor en medio del silencio, en el camino al hogar sin límites y fronteras, mirarás de frente profundamente en cada momento, en cada lugar. A mí me hace temblar como ayer hablábamos de la nube del no saber, y hablábamos de un grito de amor y aquí me lo repite. Esto no es un texto que yo me he amañado, es el texto original que aparece en el libro del desierto. Y habla quedándote ya desnudo en tu existencia mantenida por tu grito de amor en medio del silencio. Más adentro y más allá. En realidad se abre un mundo nuevo. Se abre un mundo nuevo para ti. Su manifestación que no acertaremos nunca a clasificar. Está aquí, está presente. Es la apertura interior que gime sedienta sin alcanzar jamás saciedad. En medio de nuestro retiro hemos transitado por el salto de la noche, hemos entendido bajar de la mente al corazón y hemos aceptado estar en la oscuridad de la nube del no saber y de la nube del olvido. Y ahora se nos dice, himno silencioso y potente, hora de la libertad que resuena en tu interior y cuyo premio es el silencio. ¿Qué hacer con ello? ¿A dónde ir? ¿Cómo manejar esto? ¿Qué hemos de hacer para la transformación interior que se nos pide? Al ser interior es también exterior. Pues
hay que hacer nada o no hay que hacer. No hay que buscar algo, no hay que querer algo, no hay que tener algo, nos diría Eckhart. Y el Wu Wei, en esencia, no significa la anulación de la vida, sino todo lo contrario, es permitir que la vida se exprese, aceptar ser el buscado, no el buscador, permitir que las cosas se hagan dentro de nosotros y fuera de nosotros, estando allí completamente comprometidos. Esa es la radical diferencia. No se trata de me quedo en Babia, no me comprometo con nada, acepto el fatalismo, acepto el karma malentendido y no me involucro. No es eso, Wu Wei. No es eso, Wu Wei. Wu Wei es un compromiso radical con el flujo de la existencia, pero sin que exista un alguien que tenga que hacer un algo. Por eso, en los términos del taoísmo, la práctica del Wu Wei va acompañado de la práctica del Bushin. Bushin, que significa no yo. Como ya hemos hablado del no yo y del no dos, pues no conviene, no hace falta venir acá. Pero si no hay Bushin, no es posible Wu Wei. Porque si no desaparece el yo ansioso que tiene que justificarse por la acción, por el destino, por la meta, por el camino a seguir, por el final a llegar, no es posible entrar en esa dinámica de dejar que todo se haga. Pero con este ser, con esta existencia, profundamente involucrado en ese todo se haga. Es una acción continua y permanente en el presente a lo que toca, de igual forma que la semilla viene a ser árbol y luego flor y luego fruto y luego se cae al suelo, se descompone nutriendo la tierra y de nuevo se vuelve semilla haciendo un ciclo de acción de la no acción. Así la vida en su conjunto, sin sujeto y sin intención, se vuelve un proceso. El libro del desierto llama maravilloso, un proceso en el cual estás profundamente involucrado, igual que la semilla, el árbol, el fruto, la flor, etc. Ese proceso, en los términos antiguos del budismo primitivo, se llamaba la dinámica de forma y vacío. La dinámica de continua doble realidad de que la forma no es sino vacío, el vacío sino forma, o la dinámica de que desde la potencialidad surge la manifestación. Y la manifestación y la potencialidad es una dinámica de cambio continuo, que es lo que venimos a llamar evolución. Es la acción libre, no forzada, en el que el humano consciente se hace presente, está allí con, comillas, espontaneidad sabia. Vamos a ver qué significa eso. Claro, porque si en esa forma de vivir en la cual el yo se va desvaneciendo y lo que hay es una incorporación en un flujo de experiencia,
que surge, lo que se expresa, es espontáneo, no es premeditado, no es con finalidad. No hay una expresión de finalidad que uno pueda aprender. Repito, no es algo, este tema, como siempre, no es para aquí, ¿eh? Es para lo que pueda captar mi experiencia, lo que me toca en la sensación de experiencia que yo he vivido, cómo esto choca. Porque en el momento que queremos hacer este tema, surge la tremenda contradicción y la paradoja de querer meter en una deducción lógica lo que no tiene deducción lógica. O como dicen otros maestros, lo que no cae en sentido. Se rompieron los límites y la separación entre sujeto y objeto, de forma que todo viene entremezclado y junto, sin distribución. ¿Sabéis de dónde es eso, no? ¿Del? Sin yin. Todo viene junto y sin distribución. ¿Cómo ahí comprender? Porque nuestro problema es que cuando avanzamos por la vida queremos comprender. Y de ahí por eso estaba esa frase del desierto. ¿Qué ocurre? Queremos respuestas claras y definitivas. Queremos saber. Es muy legítimo saber. Es lo primero y eso es lo que pedimos. Queremos comprender. Y continuamente cuando miramos la vida, en algunas ocasiones sí hacemos la contemplación. Simplemente contemplamos sin comprender. Pero multitud de veces intentamos escudriñar de qué va esto. Y ese de qué va esto se convierte en fuente de sufrimiento. Se convierte en fuente de neurosis. Y el salto es cómo es posible aquello, primero, esencia es presencia de todo unido. Segundo, nada se hace por un hacedor y todo se está haciendo al tiempo. Este es el centro de Wu Wei. O sea, todo se está haciendo y nosotros no comprendemos, pero nos involucramos plenamente en este todo se está haciendo. Y esa forma de vivir es una forma de vivir que es como el aprender a andar de nuevo, que es como el aprender un nuevo lenguaje y no sabemos manejarlo bien. De igual manera que el lenguaje del amor, el que haya experimentado, es un lenguaje que hay que aprender también. Se confunde continuamente. Hago el amor sin negociación, sin comercio, sin dinámicas de tú y yo, sin dinámicas de ese tipo. Es la expresión pura, amorosa, que de eso va lo de la práctica meditativa del amor sin objeto. Porque en el momento que hay un objeto hay un otro. Entonces, el amor sin objeto es la práctica meditativa de la cual hablábamos ayer. Wu Wei es estar aquí sin pretender hacer nada, pero estar en continuo movimiento y cambio, apareciendo y desapareciendo, sin intentar discriminar ni controlar la acción, sino simplemente actuar en lo que toca. ¿Y de dónde surge el criterio para actuar de lo que toca? El budismo más original habla del prajna, la sabiduría innata, la sabiduría que está en todo lo que existe. Cuanto más posible es nuestra vida el abandonar la discriminación, abandonar el control o el intento de
comprender con la mente, más espacio se deja a que seamos guiados por el prajna, en los términos budistas, y en otros términos, a que seamos guiados por la existencia sabia, el conjunto de lo que existe. Fijaos un momento, si ha dado lugar a estos elementos, a estas formas de expresión, no será superior, o no será más profundo, o no será más completo que esta experiencia de transición que es la vida humana. ¿Por qué somos tan necios de pensar que somos el culmen y que por encima de esta forma de experiencia, que es el ser humano mental, no existe ninguna otra experiencia más allá? Seamos humildes en esto. Y de la humildad es de lo que toca la mañana hablar. Seamos humildes aceptando simplemente estar y aceptando ser guiados, no necesariamente por un Dios otro lejano, sino por, y si quieres ponerle el nombre de Dios, por el medio divino que impregna todo lo que existe y que somos nosotros también. No coloquemos, porque somos tan burros, tan tozudos, que continuamente volvemos al mismo rollo, no hagamos del Wu-Wei una meta. ¿No? A partir de ahora, como ya me lo he entendido, yo voy a salir de aquí y voy a vivir en plan Wu-Wei. Al convertirlo en una meta, nos lleva continuamente al fracaso. Es, diríamos hoy en día, cambio de chip. Es un cambio de chip. Es una conversión que poco a poco se va adentrando en nuestro corazón y que además no sabemos hasta dónde está profundizada porque no la controlamos. No controlamos esto, pero tanto en cuanto nos movemos más en el no 2, nos movemos más en el Wu-Wei. Y lo vamos, en algún momento, aparecerá, relampagueará, cuando hay una acción sin objeto. Cuando te ves tú en medio de una acción, contemplación, una danza, arte, un momento de ha pasado un ángel, que se suele decir, en el cual no hay ningún objeto, pero que te llena el corazón. Esos momentos son el tipo de vida al cual estamos llamados. Y que ahora, o después de morirnos, o cuando sea, va a ser así. Cuando te sientes a meditar, no busques nada. Estos son elementos del Wu-Wei, expresiones del Wu-Wei. Si tú le dices a alguien de los que no han practicado Zen, ¿qué hacéis en el Zen? Pues sentarme para hacer nada. No se entiende, pero cuando llevas un tiempo, poco a poco vas cayendo en eso. Cuando superas, como tú superaste y como yo superé el tema este de yo estoy aquí para llegar a la iluminación, cuando se pasa eso, se pasa esa fiebre, entonces empieza el elemento interesante. Cuando ames, no negocies, no comercialices, no digas qué me vas a dar y qué te doy yo, porque yo tengo derecho a que me den. ¿Por qué no hay correspondencia? Todo eso es negociación. Todo eso es negociación. Cuando ames, olvídate de ello y ama sin más. Y para amar sin más, parte del amor sin objeto, de una actitud amorosa en la existencia.
Cuando estés en tus negocios en sentido inglés, business, en tus haceres, tu mente estará con objetivos, con procesos, con resultados, con dinámicas, con relaciones anteriores y posteriores, pero tu espíritu ha de descansar en el no hacer. Y esto es difícil, y esta es la práctica en la cotidianidad. ¿Cómo tú puedes efectivamente moverte y estar en un proyecto y analizar el proyecto y decir esto pasa ahora, esto yo en lo que estoy haciendo ahora profesionalmente, todo va en darle muchas vueltas a la cabeza para ver cuál es el paso siguiente, porque mi trabajo es un trabajo de planificador estratégico, por lo tanto, estás mucho en ese esquema. ¿Cómo estar en ese esquema y en lo más profundo de tu ser, estar en el buguey, en el no hacer? ¿Cómo manejar ese arte? No os doy la respuesta, ¿eh? ¿Eh? Qué pena. Yo diría que aparece. O sea, yo diría que cuando tu corazón está centrado, está en paz, esa dinámica aparece. Y entonces puedes soportar el dolor. Fijaos, ayer recibí un mensaje de WhatsApp de una compañera de allí. He visitado uno de los centros de los refugiados. La gente no tiene jabón para lavarse las manos, no tiene agua y bebe agua del grifo que va a provocar cólera. Los rincones están llenos de basuras, no hay casi nadie que atienda, es invierno y no tienen mantas. Podéis imaginaros cómo se me quedó el cuerpo. Cómo estar en eso y al mismo tiempo estar en paz interior. Esa dinámica no tiene una expresión mental, no tiene una fórmula mental, pero es esencial. Y la esencia de esto es dar tiempo a que tu corazón se exprese. Empezar a quitar y a soltar tonterías con las cuales nos metemos y sentarnos en silencio. Es lo único que puedo indicar. Pero ese salto ocurre. En algunas personas más, en otras personas menos, pero está. Aprende a aceptar los éxitos y los fracasos sin hacerte palmaditas o sin ponerte ecuanimidad. ¿Os acordáis que la ecuanimidad es, es ser estable y en paz en medio de la alabanza y de la crítica, del éxito, del fracaso, de la consecución o de la pérdida, del placer o del dolor? No significa que no sientas el placer, que no sientas el dolor, que no sientas el éxito, sino que mantengas la serenidad de tu barca en el lago sereno. No juzgar, no discriminar. Cuando mires a otro, mírate a ti en él. Aprende a aceptar el dolor como parte de la vida. Algunos tienen más dosis y otros menos dosis. Las de allí del fondo tienen más dosis que nosotros ahora. Pero aprende a aceptar el dolor. Sin que lo conviertas en la neurosis del sufrimiento. En medio de la vida, piérdete.
no te coloques en el centro de la escena. Lo que aparece cambia y desaparece. Nada queda para siempre. Vive el momento, vive el presente y fluye en él. Voy a terminar, como no, con un trozo del Shinjin Mei, que viene a decir lo mismo que estamos hablando y que, bueno, pues no en balde el Shinjin Mei surgió en China en un periodo todavía muy inicial del proceso del Chan, fue en el tercer patriarca, y los elementos de taoísmo estaban muy presentes en el Shinjin Mei. Volver a las raíces es encontrar el significado, pero perseguir apariencias es alejarse del origen. En el momento de la iluminación interior se trascienden las apariencias y el vacío. A los cambios que parecen ocurrir en el mundo vacío, esto lo ha leído eh, África, me parece esta mañana, los llamamos reales debido a nuestra ignorancia. No busques la verdad, tan solo deja de mantener tus opiniones. No permanezcas en el estado de dualidad. Evita cuidadosamente esas búsquedas. Si queda rastro de esto o aquello, de lo correcto o incorrecto, la esencia de la mente se perderá en la confusión. Bueno, pues esta es la charla de hoy. No hemos tocado más que la superficie de este Wu-Wei, porque todo se está haciendo sin que haya un alguien que lo haga. Los planetas se mueven, el universo crece continuamente y se va apartando. Estuvo en un origen y ese proceso es un proceso que se manifiesta continuamente y en el cual, debido a nuestra necedad, nos creemos diferentes, pero somos una manifestación de vida en un planeta perdido en el centro del espacio, no en el centro, sino en una esquina del espacio, y ese proceso continuamente es un proceso de aparición, cambio y desaparición. Todas las formas de vida se transforman y se manifiestan de otra forma. Y todas las formas de existencia, los seres animados y no animados, continuamente están en ese proceso de cambio. Cuando uno contempla esto en su magnitud, esa incorporarte a el proceso de las cosas es lo más natural. Es como el agua en el agua, que decíamos en el poema. Es lo normal. Lo anormal es este deseo continuo, paranoico, de querer ser diferentes, de estar en un espacio diferente y de que nuestra existencia tiene una historia en la cual todo el universo son objetos y nosotros somos los que somos salvados, como sujetos. Ese esquema es un esquema que visto desde esta perspectiva es tan estúpido, tan fuera de su sitio, que nos ha de llevar de nuevo al silencio y a lo que veremos mañana, a la humildad. ¿Alguien quiere hacer un comentario?
Diego. Eso que tienes escrito se queda ahí. ¿Qué dices? Eso que está escrito ahí. Sí. Eso que estás leyendo. ¿Lo vas a escribir en algún libro? ¿Vas a trabajar con ello? Lo tienes en la canal de YouTube. Bueno, cuando me vuelva más viejito, a lo mejor escribo otro libro. Me parece interesante. Sí. Me parece interesante. Bien, esto forma parte, como veis, en el tema de profundizar en el Zen, hemos ido tocando a lo largo del mes de septiembre una serie de puntos que están concatenados entre sí, que es una expresión concatenada. Lo mismo que el Mushin y el Bubei están concatenados, o como diríamos el No 2 y el Anatta están concatenados. Aquí estamos hablando de el Bubei es de hacer, es la práctica de hacer. Por lo tanto, esto nos coloca de entrada en el planteamiento de la cotidianidad, de la dinámica de cotidianidad y de lo importante que es no convertir el tema de la práctica del silencio en una práctica de silencio sentado. El silencio sentado es una parte y a veces puede no ser la más importante. No es la más importante. Es el alimento para poder estar de otra manera en la vida cotidiana. ¿Alguna cosa más?